Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de Resiliencia Creativa. En este episodio converso con Neus Olivé Pérez, profesora de yoga y futura doula. Converso con ella sobre el parto como una de las experiencias más poderosas de transformación y conexión con nuestro cuerpo y nuestra intuición. Neus, a través de su propia vivencia, nos habla de cómo el miedo se transformó en presencia y de cómo ese viaje de preparación y entrega despertó en ella una fuerza creativa que hoy guía su propósito: acompañar a otras mujeres en sus procesos de gestación y nacimiento desde una mirada integral, amorosa y consciente. Una conversación sobre el cuerpo, la resiliencia, la sabiduría femenina y el potencial creativo que habita en los momentos más intensos de la vida. Bienvenida, Neus. Hola Carmen, ¿qué tal? Jo, qué presentación más bonita. Es que yo creo que tienes una historia preciosa que estoy deseando que hablemos de ella porque, bueno, no voy a contar nada, te voy a preguntar directamente, Neus, si te parece. Me gustaría que comenzases pues contándonos cómo ha sido pues ese proceso que te ha llevado hasta el lugar donde estás hoy, desde pasar de no querer ser madre a de repente que se haya convertido en pues en el proceso, uno de los procesos más bonitos que has vivido, ¿no? Sí, yo creo que el más bonito y el más bestia. Eh, sí, bueno, yo había tenido siempre muchísimo miedo al parto, mucho. Entonces yo creo que no me había planteado, entre otras cosas, ser madre por eso. Después reflexionándolo, yo creo que fue una de las bases de decir, no, no quiero ser madre, no quiero pasar por el parto, uff, qué dolor. Porque cuando pensamos en un parto, pues nos viene a la cabeza dolor, gritos, gente, un terreno hostil, hospital, luces. eh, bueno, el parecer que no estás preparada, que va a ser horroroso, que todo va a ser rápido, que todo va a ser inconsciente, de que, bueno, no podrás controlar absolutamente nada, ¿no? Y entonces, bueno, pues un montón de inputs que me venían a la cabeza negativos, que yo creo que por eso pues también decía, no, no, es igual, no soy madre. Bueno, pues al final la vida te lleva por donde te lleva, diferentes caminos. Y nada, y al final pues con mi pareja decidimos ser padres. Y nada, fue todo rapidísimo, me quedé embarazada súper rápido. Entonces dije, vale, yo creo que igual el destino sí que sea madre. Y porque además, no es que lo haya sido tarde, pero bueno, yo me quedé embarazada con 37, teniéndolo con 38, que no es tarde absolutamente. De hecho, vamos, pensamos en tener otro y otro, si puede ser. O sea, que yo ya tengo 40. Pero bueno, va pasando la vida y al final, pues bueno, fue en ese momento. Y nada, entonces claro, yo allí ya dije, vale, me quedo embarazada, sí o sí, en X meses tengo que parir, sí o sí. O sea, este niño o niña tendrá que salir. Así que una muy buena amiga mía me dijo esta frase que es muy conocida, ¿no? De la información es poder. Y dije, bueno, pues me voy a empoderar. Y entonces, bueno, pues empecé a buscar, porque no tenía ni idea, Carmen, ni idea. O sea, digo, ¿ahora qué hago? Yo creo que a muchas mujeres les pasará lo mismo, ¿no? Bueno, vale, muy bien. He visto a mi alrededor, pues, mujeres embarazadas que dan a luz, que el posparto, que también ya hablaremos si quieres de eso. Bueno, eso es para otro podcast. Entonces dije, pero no sé qué procedimientos me tocan hacer ahora para poder decidir qué hago, ¿no? Porque claro, mi primera idea fue el hospital, porque es que es eso lo que también un poco te inculca la sociedad, ¿no? ¡Pum! Hospital. Y luego dije, ¿y si no quiero hospital? ¿Y si quiero un parto en casa? ¿Y si quiero un parto en agua? Es verdad que yo decía, nunca, no creo que vaya a ser madre, pero si algún día fuera madre, me gustaría parir en el agua y tener una doula cuando conocí la figura de la doula, ¿vale? Y bueno, pues me empecé a informar, hice varias visitas, bueno, llamé a varias personas, y al final pues decidí parir de una cierta manera y bueno, y con unas herramientas súper poderosas, ¿no? Y, y bueno, el parto fue maravilloso. Si quieres te cuento las herramientas, cómo lo hice y todo, Eso, o no. O eso te iba a sea, decir, es que me voy a enrollar mucho. que ha quedado muy misterioso eso de una cierta manera y con unas herramientas. Ahora nos quedamos ahí como con ganas de cuál. Así la gente no se va. Pues nada, empecé a investigar si podía parir en el agua y cómo se hacía, ¿no? Y bueno, yo empecé entre el público y el privado. Entonces no sabía cuál, ¿no? Entonces iba a las dos.
Bueno, entonces para el privado allí empecé a investigar y encontré varios sitios, varios hospitales para poder parir en agua, pero es verdad que iban como con un grupo externo del hospital, entonces tenías que pagar extra, que estaba súper bien, ¿eh? Que vamos, tenías una atención brutal durante pues las 2 últimas semanas de, bueno, hasta la fecha prevista de parto, ¿no? Tenías ahí tus matronas, siempre las mismas, te enseñaban lo que es la zona donde había pues la piscina, donde había la pelota, bueno, un montón de herramientas para poder parir tranquila, como si estuvieras en tu casa. Me parece maravilloso. Pero bueno, tiene un coste extra. Y no tiene un coste extra. Y entonces también vi en los hospitales pues públicos que en algunos, yo vivo en Madrid, en la sierra, entonces que en algunos también ofrecían lo mismo, ¿no? Una atención súper bonita y también había la opción de bañera. Entonces, bueno, pues estuve ahí deliberando qué hago, qué no hago y tal. Es súper lícito cualquiera de las dos, ¿eh? Pero bueno, yo en mi caso, al final preferí hacerlo por lo público. Y es que además el hospital estaba al lado de mi casa. Bueno, está a 5 minutos menos en coche. Y no sé, no me había fijado nunca. Por suerte, yo la verdad que nunca me pongo mala. Y entonces ese hospital como que lo tenía ahí como apartado. No, no sé, no me fijé. Y entonces lo fui a ver, me encantó. El equipo también de matronas me gustó muchísimo. Hicimos una ruta porque, bueno, pues tú puedes pedir también cita para que te hagan una visita del paritorio, cómo lo hacen, cómo no lo hacen. Y nada, con toda esta información, pues ya llegué a casa, estuve hablando con mi pareja. Nos pudimos plantear, yo al menos en mi cabeza, ¿y si doy a luz en casa? Pero es verdad que no estábamos 100% seguros. Y desde mi perspectiva, si no estás 100% segura, es un proceso tan bestia. Sin haberlo vivido, en ese momento, ya pensaba que era un proceso tan bestia que dije, mira, ¿sabes qué? Si no estamos 100% seguros, pues bueno, vamos a encontrar un hospital donde hagan el concepto del parto respetado con baja intervención. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que son hospitales que te tratan de una manera, pues, ¿cómo te diría? Con muchísimo respeto, ¿vale? Que no digo que el resto no, ¿eh? Pero tienen una atención muy personificada. Entonces tú vas con un papel donde tú pues escribes, pues mira, a mí me gustaría parir así, con estas opciones, pues no sé, por ejemplo, yo sí que me estaba preparando también porque no quería parir con epidural. Entonces dije, pues no me ofrezcáis la epidural, pues si en algún momento la necesito, la iba a pedir, por ejemplo. O sea, estaba muy abierta de mente, ¿no? Pero bueno, pues un montón de herramientas. Quiero parir en el agua, y si no esto, lo otro. Quiero, pues, tactos vaginales, pues los indispensables. Bueno, en fin, una serie de cosas que si el parto va bien, el niño o la niña está bien y la madre también, te tienen que respetar, ¿vale? Y además todo en un ambiente muy, muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, dijimos, pues vamos a por ello. Y decidimos parir, pues aquí al hospital al lado de casa. Vale, esto por un lado. Que esto, a ver, esto es que lo puedes decidir hasta un mes antes o de parir. O sea, yo, como soy un poco ansias en ese aspecto y lo quería tener un poquito controlado todo, y aparte tenía tiempo porque me puse de baja por mi tipo de trabajo, me dieron la baja desde el primer día, con lo cual, claro, yo tuve 9 meses para prepararme. Cosa que la mayoría de la gente no tiene, ¿eh? Eso también es verdad. Pues claro, yo hice un montón de cosas que si la gente está trabajando sus 8 horas, dirán, pero yo no puedo hacer todo esto. Lo entiendo perfectamente, ¿eh? Entonces, claro, yo explico mi caso. Y bueno, y entonces decidimos por este hospital, por este tipo de parto. Y luego yo también tenía una fisioterapeuta que empecé a trabajar el suelo pélvico, ¿vale? Durante todo el proceso de embarazo. Y luego en el posparto también. Súper importante. Y además trabajo como profesora de yoga. Entonces yo estuve dando clases hasta que estuve de 7 meses, me parece, más o menos, sí. De hecho hice un retiro también, organicé un retiro. Yo estaba de 6 meses, bueno, fue maravilloso. O sea que el pequeño ya estuvo en mi primer retiro también, en las clases, en todo. Y claro, todas las clases al final, pues no todo, pero había muchísimas series, ¿no? Y enfocadas hacia el suelo pélvico, respiración, en fin. Claro, todo esto a mí me daba una actividad brutal, ¿no? Para mi cuerpo y mi mente.
y para irme preparando para ese proceso de no solo gestación, sino de parto y posparto, ¿no? Y bueno, todo lo que vendría después. Y, y aparte de esto también, quise una doula. Una doula es una persona que te acompaña durante todo el proceso. Gestación, parto, posparto, cuando tú quieras. Tú la puedes contratar solo para la gestación, o la puedes contratar para que esté en el parto, o la puedes contratar también para el posparto. Entonces yo la contraté pues durante la gestación como 3 visitas en casa más o menos. Luego para el parto no la contraté para que estuviera allí. Y luego para el posparto sí que me interesaba mucho. ¿Por qué? Porque te preparan mucho para el parto, muchísimo. O sea, hay mucha información, pero el posparto, eso es otro mundo. O sea, el posparto, cada vez hay más información, porque cada vez hay más personas conscientes, ¿no?, que quieren saber más sobre este proceso tan animal y tan básico y tan ancestral y tan natural a la vez. Y entonces ahí me ayudó mucho, por ejemplo, la doula. Y me gustó muchísimo esa mujer, ¿no? Esa mujer que te acompaña, que no te juzga, que no te da consejos si no los pides, simplemente te informa. Te informa de cómo trabaja tu cuerpo cuando estás embarazada, a nivel fisiológico, cómo funciona un parto, qué es lo que pasa en tu cuerpo, qué diferentes opciones puedes tener a nivel de parto, qué puedes decidir, qué derechos tienes. Y luego, pues también en el tema de posparto, a mí me ayudó mucho en la lactancia, por ejemplo. Entonces me parece una persona, bueno, preciosa, para decir así un adjetivo. Pues una persona preciosa, porque no es una amiga, no es tu madre, no es tu padre, no es tu pareja, en fin, no es familia. Entonces, claro, es una persona externa que no te conoce y no te va a juzgar tampoco. Y eso es maravilloso. Entonces, bueno, me encantó esa función, ¿no? Esa personita. Y nada, entonces claro, con todo esto, yo creo que no me dejo nada. Bueno, y luego pues la alimentación, yo soy muy activa, entonces también tengo una perra y camino mucho, vivimos en la montaña, con lo cual, bueno, pues con todo este cupo de cosas, llegó el momento del parto. ¿Lo explico así un poquito el momento Sí, del sí, sí, parto o sí, no? por favor. Claro que sí. Vale. Entonces. Ah, no, y me dejó una cosa. Hice un curso de hipnoparto, es verdad. ¿Qué es el hipnoparto? Que habrá gente que dirá, oh, esto es algo de hipnosis, ¿no? Que es lo primero que piensas. No. El hipnoparto son técnicas de relajación para que tú tengas durante el parto, ¿vale? Durante todo el proceso del parto, el trabajo de parto. Y entonces hice una formación que me gustó muchísimo, que de hecho también salgo en el podcast de la formadora de hipnoparto, contando mi relato de parto, porque a mí me ayudó muchísimo. Yo creo que de las cosas que más me ayudó fue leer relatos de parto positivos. Creo que es de las cosas que más me ayudó. Porque siempre que preguntamos, bueno, ¿y qué tal el parto? Bueno, siempre no, pero vamos, normalmente un dolor fatal, no podía más, bueno, en fin. Entonces, claro, yo partos bonitos, amorosos, que también puede ser así un parto, no había escuchado, la verdad. Entonces, bueno, o igual ves a alguna amiga tuya que da luz y preguntas por el bebé, pero tampoco no preguntas tanto ni qué tal ella, ni cómo ha sido el proceso del parto, ¿no? Como que toda la atención se va hacia el bebé. Y bueno, entonces claro, a mí me ayudó muchísimo leer relatos de parto positivos, porque creo que ya te hace un clic el cerebro, ¿no? De que, ostras, esta situación que yo pensaba que era súper hostil, súper negativa, wow, se transforma en algo positivo en tu vida, ¿no? Y a mí me ha transformado muchísimo. Yo creo que, bueno, creo no, estoy segura que a todas las mujeres el parto le transforma. Porque es que es instintivo, o sea, es animal, es lo más mamífero que vas a hacer en tu vida. Y a mí me recordó mucho, pues bueno, pues sí, a un animal. Yo es que era un animal. Entonces, claro, esa conexión la hemos perdido. Ahora, en el siglo XXI, la hemos perdido. Ya no hay esa conexión con lo más mamífero de tu ser, con lo más natural, con lo más orgánico. Ya no, vamos como pollos sin cabeza, ¿no? Siempre en la vida. Entonces, claro, el hecho de poder gestar y luego parir y luego, si haces lactancia materna, poder alimentar
a esa personita. O sea, es brutal lo que las mujeres podemos hacer con nuestro cuerpo. Claro, y todo esto no se había despertado en mí. No, yo no tenía conciencia de eso. Mi parte como más femenina la tenía un poco dormida. Y claro, cuando parí fue una explosión que dije, wow, ¿qué está pasando aquí? O sea, somos súper poderosas. Es que sin nosotras no hay vida, ¿no? Que yo había escuchado mucho esa frase, pero no la había interiorizado tanto como ahora. Entonces yo cada vez que veo el parto, porque además lo grabamos todo, desde el momento en que rompí aguas hasta que tuve a Afer, se llama así, nuestro hijo, vamos, está todo grabado y cada vez que lo veo lloro, ¿no? Porque es que es brutal lo que podemos llegar a hacer. Es que es muy bestia. Total. Yo la verdad que muchas veces con amigas que tengo embarazadas yo no he pasado por eso, con lo cual solo lo puedo decir desde una perspectiva completamente externa, ¿sabes? No desde una perspectiva experiencial, pero es verdad que desde fuera muchas veces lo pienso y lo hablo con amigas que están embarazadas o han sido madres y digo, tía, es que es como algo que damos mucho por hecho, pero es que en realidad si lo piensas es muy heavy que puedas crear a un ser humano dentro de ti, ¿sabes? Es muy heavy. Es muy bestia, es muy bestia. Yo no me lo creía. O sea, no, no. De hecho, nos dimos cuenta que íbamos a ser papás. Me acuerdo, estábamos en Namibia de viaje y me hice un predictor y salió positivo. Y claro, el viaje en Namibia era ir en 4x4 con tienda de campaña encima, con lo cual un montón de baches, las carreteras, tal. Y yo hubo un momento que dije, espera un momento, ¿estoy embarazada? O sea, bueno, que nos fuimos a hacer una ecografía allí en Namibia. Esa fue la primera ecografía que vimos de nuestro peque. Por eso se llama Afer, que significa hombre que proviene de África, Qué en latín. guay. Sí, sí. Y bueno, a partir de allí, como, claro, ya cuando el doctor nos dijo que sí, que estaba embarazada y que iba todo bien, y dije, wow, que es verdad. Claro, y a mí no me salió. Yo tuve un embarazo muy bueno. No tuve vómitos, ni. Sí que tuve ardores, eso sí, un poquito, pero el resto no. Y es verdad que no me salió barriguita hasta los 6 meses, 7. Entonces, claro, era como, wow, o sea, de verdad, tengo ahí una personita que está creciendo. Ya los últimos, el último trimestre ya, claro, con la panzota y todo así, ¿no? Pero sí, sí, sí. O sea, es que es muy bestia lo que podemos llegar a hacer. Qué fuerte. Sí, 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 sí. Y cómo fue para ti, digamos, más allá de todo este proceso como un poco mental, ¿no? De cómo deshacerte de esas creencias y tal, como a nivel más espiritual, más interior, cómo fue ese proceso de transformación, de no estar conectada con eso a de repente, pues toda esa energía creativa que se despertó en ti. Pues yo creo que fue cuando ya a final del embarazo. A ver, yo me estuve preparando mucho durante todo el embarazo con meditaciones, con respiraciones. Bueno, al final pues trabajando de profesora de yoga, practicando, y hace 14 años que practico yoga, al final ya el yoga o sea, ya es mi vida, ¿no? O sea, es mi manera de vivir, digamos, ¿no? Entonces, pues bueno, todas estas herramientas que nos ofrece el yoga, pues ya los tengo instauradas en mi vida. Eh, pero yo creo que fue una explosión a nivel también más espiritual de conectar pues diría con la naturaleza, ¿no? De lo que realmente somos a nivel más básico, que es que, como decía antes, lo hemos perdido, ¿no? Pues fue ya a partir del tercer trimestre que ya sientes que hay una persona allí y sobre todo pues en el parto, ¿no? En el parto, esa conexión con la naturaleza brutal de decir, es que, wow, la parte más animal, más mamífera que he sentido en mi vida y que voy a sentir. Entonces y además fue todo como tan orgánico, tan natural. O sea, el proceso del parto, que antes te decía que lo iba a contar y no lo he contado. Así un poco en general, porque no fue muy largo, pero bueno, rompí aguas encima el día de la madre. O sea, es que, vamos, agachándome para ir a coger la ropa de la lavadora y rompí aguas allí y yo, claro, dije, uy, digo, yo no sé si me he hecho pis o qué es esto. Y estaba de 38 semanas, ¿eh? Y nada, y entonces, bueno, ya fui al baño y tal. Y claro, gracias a todo el conocimiento que había adquirido durante todos esos meses, yo vi que el líquido amniótico era transparente y no tenía olor, con lo cual iba todo perfecto. Y dije, sí, sí, he roto aguas. Bueno, pues
yo tenía que generar oxitocina, ¿no? Que es la hormona del amor. O sea, es la hormona que te ayuda a dar a luz de manera increíble. Y es la hormona pues que tú generas cuando abrazas, cuando haces el amor, cuando haces cosas que te gustan, ¿no? Entonces generas esa hormona tan mágica. Y bueno, como yo sabía que todo iba bien, pues se lo dije a mi pareja y nos cogimos a nuestra perra y nos fuimos a pasear por el bosque. Y entonces, que es una de las cosas que más me gustan, estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Y ahí que fuimos. Y bueno, a partir de ahí empezamos a grabar todo. Y claro, yo ahí estaba generando una de oxitocina brutal y estaba conectando con mi ser más profundo. Yo creo que me encantó porque por primera vez puedo decir 100%, que es lo que se busca en el yoga también, dejar la mente a un lado y enfocarte en el cuerpo. Enfocarte en lo que te estaba pasando en el cuerpo, ¿no? Que eso es lo que yo al menos intento en mi práctica, ¿no? De yoga. Intento pues dejar la mente a un lado, que no me dirija la mente y que el cuerpo me dirija a mí, ¿no? O sea, dejarme llevar por todas las sensaciones y todo el proceso. Y eso fue lo que pasó. O sea, realmente yo creo que en el momento del parto, todas esas horas, desde que empecé el proceso de parto hasta el final, eso fue yoga. O sea, eso puedo decir que fue yoga para mí. Porque fue totalmente seguir lo que el cuerpo me estaba pidiendo. Fluir, ¿no? Esta típica frase de, tú fluye, tú tal. Pues fue eso. Fue eso y porque las mujeres estamos preparadas para parir. Yo cuando decían esto, de siempre esta frase, ¿no? De las mujeres estáis, o sea, no que estéis o sea, estáis preparadas para parir, ¿no? Pero yo lo cogía un poquito como diciendo, a ver, o sea, ¿y qué pasa? Si no quieres parir, ¿qué pasa? O sea, si no quieres quedarte embarazada, ¿qué pasa? ¿Que eres menos mujer por eso? Bueno, me venían estas creencias limitantes que luego entendí que no era eso el significado de la frase. El significado de la frase era que somos tan poderosas, que nuestro cuerpo nos permite gestar una vida y dar a luz esa vida, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí cambió un poco conceptos y creencias limitantes que tenía. Fue como un despertar para mí, el parto, un despertar muy bestia. Y nada, y entonces estuvimos pues unas horas por ahí por el campo, 2 horas o así, yo creo. Y ya hubo un momento que ya dije, creo que bueno, pues me ha venido una contracción o ola, que eso es lo que nos enseñan también en hipnoparto, a cambiar un poco la nomenclatura de las palabras. O sea, si tú cambias, en lugar de decir contracción, dices ola, porque la contracción es como una ola que sube de intensidad y baja, wow, ya te cambia. Porque contracción parece que es sinónimo de dolor. Pero una ola, te imaginas el mar. Al menos a mí me pasaba eso. Y entonces ya era como que el dolor disminuyó un poco. Que no estoy hablando que no hay dolor, ¿eh? Sí que hay, claro. Pero en lugar de dolor, decir la intensidad. Entonces, tú sabes cuánto dura una contracción, entre 30 a 40 segundos, más o menos. Entonces sabías que esa intensidad subía como una ola y volvía a bajar. Ya solo con esto, a mí me sirvió tantísimo, porque decía, vale, me viene una ola, sé que sube, pero baja. Entonces es maravilloso, ¿no? Porque tienes como un poco, entre comillas, el conocimiento o no el control, porque no tienes control, pero el conocimiento de decir, esto sube, pero después baja. Porque te has informado, porque lo has estudiado y porque te has interesado en ello, ¿no? Como en todas las cosas de la vida. Vas más seguro cuando tú te has formado antes, ¿no? Vas más seguro a un examen si tú has estudiado, vas más seguro a una ponencia si te la has preparado. Entonces, bueno, pues con esto fue un poquito así. Yo iba más segura por ciertos conocimientos que tenía, pero luego me dejé ir, totalmente. O sea, yo creo que fueron los únicos momentos que mi cerebro funcionó, ¿no? A nivel más racional, de venga, va, que esto sube y luego baja. Pero luego ya me dejé ir. Y entonces, bueno, pues ya volvimos a casa y como el cuerpo es sabio, dijo, vale, pues ya estás en tu cueva, ahora empieza el show. Y entonces empezó el show de unas olas mucho más seguidas, pero yo aún así las transitaba muy bien con la respiración, luego también con la voz, porque toda la cintura pélvica está muy relacionada
con la garganta, con el chakra que tenemos aquí en la garganta, ¿vale? Entonces, también con la zona bucal, cuanto tú más abres tu boca y más sonidos haces de apertura, más se abre tu zona pélvica. Entonces, bueno, esto inconscientemente las mujeres ya lo hacen, aunque no hayas hecho yoga en tu vida, aunque no te hayas preparado. Es que el cuerpo es tan sabio que lo hace solo. Porque si tú ves a una mujer parir, pues siempre está ¡ah! Y es que la pelvis se te ensancha, se te abre. Entonces es brutal también, ¿no? Lo que el cuerpo puede hacer por sí solo sin tener que ni estudiar, ni hacer yoga, ni hacer lo que quieras. Con todo esto quiero decir que no hace falta. Todo lo que hice yo es mi experiencia, pero que una mujer, si sigue su instinto, es el instinto que tenemos las mujeres, lo sabe hacer. Es que no hace falta hacer nada, no hace falta estudiar, no hace falta formarse, no hace falta... Que es maravilloso si lo haces, ¿eh? Pero solo sigue tu instinto y el miedo desaparece, porque somos totalmente capaces de hacerlo. Brutal, o sea, es que te lo dice una persona que no creía en nada en poder parir. Y menos de forma natural, sin epidural, ni nada. Pero yo ahí pensaba también mucho en mi madre, en mi abuela, en mi bisabuela, que habían parido en casa, sin epidural, sin nada. Y no, y pensé, guau, si ellas pueden, yo también puedo, ¿no? Bueno, y es que mira, me emocionó pensarlo y todo. Y es que es brutal, o sea, es que lo podemos hacer. Y nada, entonces ya aquí en casa, muy importante el rol del acompañante de parto, muy importante, porque, bueno, en este caso, pues él sabía cómo quería parir, qué es lo que quería hacer si pasaba, pues no sé, algo, no sé, pues una cesárea, algo que no teníamos planeado, ¿no? Todo, sabía todo. Y entonces, bueno, pues claro, yo llegué a casa y tú estás en tu planeta parto. Es que no puedes pensar en nada más. Por eso es muy importante tener una persona que te acompañe, ¿no? Y que sepa toda la información. Entonces ya puso luces bajas, música, nuestra playlist, velitas. Bien, cada uno pues hará lo que más oxitocina le genere, ¿no? Yo, por ejemplo, le dije, llama una pizza, porque me encanta la pizza. Ah, qué bueno. Y le dije, llama, porque... Y claro, mi chico, en plan, pero tú... Y digo, que tengo que generar oxitocina. Ah, Pero ya cuando llegó la pizza ya comí un trocito, pero bueno, luego lo vomité, tal, bueno, en fin, proceso de parto. Y y es nada, que, entonces, sí, y perdóname, es que me encanta el detalle de que hicieras una playlist especialmente para ese momento. sí, sí, la verdad que, mira, esto nos lo contó también la doula o también en la formación de menoparto, ¿no? Claro, tú te tienes que sentir cómoda en ese proceso de parto. Entonces, puedes hacerlo de mil maneras diferentes. A mí me sirve la música, me sirve las luces bajas, porque al final el proceso de parto es fisiológico, ¿no? Es como ir al baño. Entonces, hay mucha gente que si no va al baño de su casa, no va al baño. Entonces, pues parir es igual. De hecho, hay muchas mujeres que paren en el baño o en la ducha de su casa. Entonces, bueno, pues yo estaba entre el baño y el sofá, el baño y el sofá. Y quería un ambiente cálido, quieres un ambiente tranquilo, que te sientas a gusto, sin prisas. Bueno, pues... Y además fue por la tarde-noche, que muchas mujeres paren por la noche porque es cuando más calma hay, ¿no? Cuando el ser humano está más calmado también. Es que mira, fíjate si es listo el cuerpo, ¿no? O sea, qué sabios somos, pero no lo escuchamos. Perdón. Y nada, y entonces, pues ahí estuvimos en nuestra cueva, nuestra perra durmiendo durante todo el proceso. Y mira que yo hacía ruido, ¿eh? Que me levantaba, iba a mis sonidos, tal, respiraba fuerte. Y bueno, ya llegó un momento, pues llegamos a casa, yo rompíamos a las 6 de la tarde. Sobre las 8, 8 y media llegamos a casa después del paseo. Y de 8 y media hasta las 2 de la mañana estuve en casa. Yo no me di cuenta, Carmen, de las horas que habían pasado. No me di cuenta. Porque además yo entre contracción y contracción, entre ola y ola, me dormía. Porque mi doula me dijo, si puedes, duerme. Porque no sabes cuánto va a durar ese proceso, necesitas energía. Y bueno, se me ven en el vídeo que grabamos, como yo me dormía en el sofá y de repente empezaba a temblar, mi cuerpo empezaba a temblar y mi chico decía, ya viene otra ola. Y pum, me despertaba. Entonces transitaba esa ola y me volví a dormir. Y así, o sea, fue brutal. Pero llegó un momento que estaba ya en el baño y ya empecé a empujar, creo, porque claro, era la primera vez que paría, entonces no sabía bien, bueno, pero ya dije, yo creo que estoy empujando.
Y lo que sí que nos marcó en ese momento de decir vámonos al hospital ya fue nuestra perra, que se levantó, vino al baño, nos miró. Igual ahora la gente se piensa que estoy un poco para allá, pero, pero, pero es que es seguir la naturaleza y es que son tan sabios los animales, porque no están tan contaminados a nivel mental como nosotros, ¿no? Son intuitivos. Pues encima ella es perra y nada, vino, nos miró como diciendo, creo que ya. Y ya nos miramos y dijimos, nos vamos. Y nada, no sé cómo me levanté de la taza del váter porque dije, vale, nos vamos. Yo dije, nos vamos. Y me quedé en la taza del váter como diciendo, ¿y ahora cómo me levanto? O sea, ¿cómo llego al coche? Pero bueno, claro, lo haces porque es que si no, digo, es que a ver si lo voy a tener aquí en el baño, yo qué sé. Y nada, nos fuimos y nada, ya llegamos al hospital y nada, me atendió, había un matrón y un auxiliar esa noche y ya el matrón me hizo el único tacto vaginal, el único, porque no hubo tiempo a más y me dijo, estás de 10 centímetros, o sea que es lo máximo. No sé cómo no lo has tenido en tu casa. Y digo, ya decía yo que estaba empujando. Y nada, y entonces ya fuimos al paritorio, que bueno, el paritorio es una habitación normal y corriente. De hecho, yo entré y dije, ¿pero dónde está? Porque no quería bañera, fíjate. Yo que toda mi vida quería parir en el agua, si paría algún día, pues no quería que me tocase el agua. Claro, y también es que depende de cómo estés ese día, ese momento. O sea, tú te puedes planear 3.000 millones de cosas y te puedes formar muchísimo y luego ese día no va como tú te piensas. Por eso está súper bien dejar la mente en casa. Claro, Porque, porque en ese momento es como que todo lo dicta totalmente tu intuición hay 100%, que hasta ese claro, momento como que ha sido más pensando en quiero esto desde la mente, pero llega el momento y es como... sí, y más personas, yo soy una persona que me gusta como tenerlo un poco todo controlado, ¿no? No es que sea controladora, pero me gusta saber un poquito qué es lo que va a pasar o, bueno, o qué opciones tengo para poder decidir. Claro, en ese momento dije, wow, que no quiero el agua, ¿no? Pero no lo razoné tampoco, dije, no, agua no. Y ya entré y sí que es verdad que dije, claro, yo vi una habitación normal y dije, uy, yo había visto telas que se enganchaban al techo para poder cogerte, para poder estar de cuclillas, la silla de parto, tal. Y les dije, pero aquí dónde está la tela y la silla de parto y dónde está no sé qué. Y me decía el auxiliar, hija mía, un momento, qué preparada vienes. Dice, espera que ahora te lo pongo todo. Y nada, me pusieron todo, pero de risas, ¿eh? O sea, todo esto de risas. Porque claro, entre hola y hola pues estaba bien. Entonces, bueno, y se reían. Y nada, entonces yo al final pues que entramos a las 3 de la mañana y a las 4 nacía Afer ya. Y nació completamente de forma natural. Con unas me engancharon las telas en el techo, entonces yo cogí las telas y de cuclillas con una silla de parto me pusieron ahí también un espejo para que yo pudiera ver todo el proceso, bajaron las luces, pusimos nuestra playlist, todo esto es porque hay lo del parto respetado con baja intervención, ¿eh? Ellos se sentaron, bueno, yo iba desnuda totalmente, no quería camisón ni nada. Es que el cuerpo me pedía estar en contacto con la tierra, ¿no? Dentro de un hospital, pero descalza en contacto con el suelo. Y no quería nada, no quería ropa. Sí que me pusieron las correas para saber cómo estaba el bebé, su corazón y todo, pero no estaban conectadas a ninguna máquina, ¿no? Entonces yo me podía mover tranquilamente. Y nada, y ellos estuvieron ahí sentados en la cama, súper amorosos, diciéndome que, bueno, pues que mi cuerpo estaba preparado para ello, que me había preparado mucho, que yo lo podía hacer, no me ofrecieron nunca la epidural, o sea, todas las cosas que yo había puesto en el plan de parto las cumplieron todas, porque todo iba bien, ¿eh? También tengo que decirlo, o sea, todo iba bien, el niño estaba bien, yo estaba bien, entonces pudieron hacer todo el proceso, ¿no? Todo el procedimiento, perdón, del plan de parto que yo había escrito junto con mi pareja. Y ahí estaba también mi pareja que sabía todo el plan de parto, que es muy importante, muy importante. Por si pasara cualquier cosa, pues él puede actuar allí, ¿no? Claro. Y nada, y fue precioso, maravilloso, y Afer salió en unos cuantos empujones. Fue doloroso, ¿eh? Que aquí la gente no se piensa, aquí gente que no ha parido dirá, bueno, parece que el parto fuera todo sin dolor. No, claro que fue doloroso y hubieron momentos de intensidad brutal,
pero wow, cuanta más intensidad, más me acercaba a mí yo más animal, ¿no? Y luego lo reflexionas así. Y en ese momento, y qué bonito fue grabarlo, porque claro, me veo desde otra perspectiva cuando lo veo, ¿no? En el ordenador. Y es que no te podía explicar, no te puedo describir el proceso, o sea, el momento. No, porque hubieron tantos momentos tan bestias y tan divertidos a la vez que bueno, se tendría que ver el vídeo. Y luego tiene que ser brutal como esa sensación de repente verte ahí a ti misma haciendo eso en un vídeo, ¿no? Como de, wow, esta tía, joder, ¿sabes? Tiene que, no sé, ¿eh? Que Es que parece que no eres tú. Yo me miraba y decía, pero esta soy yo. Por encima estás como hinchada, ¿no? De ese momento de expansión de tu cuerpo. Y ese momento tan bestia. Y dices, pero esta soy yo. O sea, yo he hecho esto. Y pensé mucho en mi madre y en mi abuela. Es decir, venga, pues es que ellas pudieron, vamos a hacerlo, ¿no? Y claro, fue maravilloso. Yo cuando saqué a Afer, porque lo saqué yo así con las manos, pum, y me lo puse encima, lo primero que dije fue, lo hemos hecho, lo he hecho. O sea, lo hemos hecho porque, claro, el trabajo de parto no es solo de la madre, también es del hijo o la hija, ¿no? Entonces, no me lo creía. Lo hemos hecho, o sea, y me sentí que después de eso podía hacer cualquier cosa. qué brutal, es que se me ponen los pelos de punta de la carne de gallina como de escucharte, ¿no? Esa sensación tiene que ser tan Es que increíble porque es que realmente, o sea, aquí que hablamos de creatividad, me parece como el proceso creativo más sí, increíble y más básico, pero a la vez como más brutal y más increíble que pueda existir, el de crear una vida y traer una sí, vida a, traer un ser humano a la vida. sí, es que es muy fuerte. Es verdad, es un proceso de creatividad, mira, nunca lo había pensado así, pero es un proceso de creatividad brutal, brutal. O sea, es verdad. ¿Qué te Sí, digo? Eh, no sé, es que yo creo que, no sé, se me ve en la cara, ¿no? Cuando hablo del parto, porque me encanta contarlo, me encanta que la gente lo vea, me da igual que me vean, quiero decir, desnuda, o sea, los pudores y todo esto, no, me da igual. Es que me sentí tan fuerte, tan empoderada, con una presencia tan bestia que te puedes comer el mundo en ese momento, ¿no? Porque estás dando a luz, es que está saliendo una personita de ti ya, que tú ya, has qué fuerte. engendrado encima, es que es muy fuerte. Y luego, o sea, lo tuve piel con piel como 3 horas. eh, ya hubo un momento que ya me levanté, se lo di a mi chico y me fui a duchar. Entonces estaba en la ducha y decía, acabo de parir. O sea, todo esto que llevaba aquí ha salido. Y estoy en la ducha, como, ¿sabes? También te digo, porque todo salió bien, ¿eh? Todo salió perfecto, o sea, no hubo ninguna intervención de nadie, de nada. Porque, bueno, yo cuento esto de que estuve en la ducha después de 3 horas y todo súper bien, pero que hay mujeres que, bueno, pues que no tienen ese parto, ¿no? Entonces, yo lo cuento desde mi punto de vista. Porque de partos hay miles y de personas hay millones, ¿vale? Mm. Pero bueno, fue muy bestia de decir, ostras, que es que estoy aquí en la ducha, como si, no como si nada, ni mucho menos, pero wow, que lo acabo de hacer, bueno, no sé si me estoy explicando muy bien, Sí, porque sí, es no, que, no, te explicas. Es que claro, es una sensación que sí, yo creo que hay que vivirla, pero claro, que tiene que ser brutal, como, joder, tú, que estoy aquí duchándome tranquilamente y acabo de traer a la vida a un ser humano, ¿sabes? claro, Es como, qué sí, como fuerte. que estoy haciendo una cosa cotidiana de mi día a día, que es ducharme, pero es que acabo de hacer lo más heavy y lo más brutal que voy a hacer en mi vida. Qué fuerte. Entonces es de repente esas dos sensaciones de, wow, qué extraño, ¿no? No sé, como Sí, también muy extraño, sí, claro. sí, sí, como una sensación de... Oye, Sí, Neus, es que no quiero que nos acabe el tiempo sin que nos cuentes como en qué ha desembocado todo este proceso tan heavy, ¿no? Y en cómo tú has convertido, pues ese proceso de estar en el miedo, en el tal, a de repente vivir toda, o sea, sí. transitar todo lo que es la gestación, el parto, tal, de esta manera tan increíble y qué es todo lo que ha surgido de ahí. ¿Qué ha surgido de ahí? Pues mira, ha surgido querer formarme como doula, la verdad. Mi formadora de hipnoparto me lo ofreció cuando
salió la formación de hipnoparto, son dos formaciones diferentes, ¿eh? Pero ella hacía formación de hipnoparto y me lo ofreció y al principio decía yo, digo, no sé, como que al principio decía, ay, no sé, pero luego, claro, yo creo que ella al despertarme esta oportunidad, dije, jolín, ¿por qué no? Digo, si me encanta, es que me encanta contarlo. Después de 2 años, me encanta contarlo. Me encanta acompañar a mujeres embarazadas, a estar con ellas. Luego también todas las herramientas que tengo como profesora de yoga, que es que son brutales. Luego tema también de Ayurveda, que me encanta el mundo de la Ayurveda, lo auno todo con mis sesiones de yoga y pensé, ¿por qué no hacerme la formación de doula, no? Eh, y además puede ser doula no solo con mujeres embarazadas, sino puede ser una doula de vida que le llaman, ¿no? O sea, tú puedes acompañar también a mujeres con menopausia, a todos estos procesos hormonales que tiene la mujer que son difíciles de transitar y que muchas veces te sientes sola, ¿no? Entonces, con la experiencia que yo he tenido de este parto y con los miedos que yo tenía antes, digo, wow, creo que podría aportar, ¿no? En el mundo de la mujer todas mis experiencias, mis miedos, mis superaciones, bueno, pues con todo ese cóctel que tengo ahí, pues la verdad que la formación de doula está allí, ¿no? Y bueno, pues nada, la verdad que me gustaría en un futuro poder ejercer de doula con todas mis herramientas que pueden ser buenísimas para acompañar a las mujeres, ¿no? Y de hecho, bueno, pues en eso estoy, en eso estoy. Ujú. Hombre, esto es desde Sí, luego un proceso de resiliencia creativa pura y dura, de pasar como desde de ese miedo a de repente convertirlo pues en darlo a otros, ¿no? En servir a otros y ayudarles a transitar pues todo ese camino que has transitado tú y que además se nota, no sé, es que desprendes como auténtica pasión hablando de esto y ya solo con eso es que estoy sí. segura de que puedes acompañar súper bien a... Y bueno, aparte de lo que dices tú, también de toda la formación que ya de por sí tienes y el trabajo personal y la formación en yoga, que tiene mucho que ver pues con el cuerpo, con, ¿sabes? Me parece increíble, Sí, sinceramente. sí, creo que hay un mix de cositas que te vas descubriendo, ¿no? Y claro, yo decía, jolín, con todo el mundo de la Ayurveda que conozco, que podría cuidar a la mujer a través de la nutrición, a través de los masajes, a través de un montón de herramientas que te ofrece la Ayurveda para cuidar a la mujer en el embarazo, en el parto, en el posparto, mujeres mayores, también en proceso de duelo, porque también hay embarazos que no Claro. llegan a término. Entonces, todos estos procesos con mis conocimientos de yoga, de ayurveda, de masajes, más toda la formación de doula y el hipnoparto, creo que podría ser maravilloso, ¿no? Ese acompañamiento. Yo Bueno, creo creo, que no, podría lo ser sé. maravilloso y además, o sea, que creo que podría ser maravilloso y además lo que estoy viendo es que creo que es algo que te haría muy feliz, ¿sabes? Hacer por la manera en que hablas de ello. Sí, sí, porque, bueno, pues siempre al dedicarme hace años al yoga, entre otras cosas, pero también juntarlo, ¿no? Unirlo, al final, pues todos sabemos, ¿no? Que yoga es unión. Unirlo con una pasión que se me ha despertado desde hace 2 años, que es esa presencia femenina que yo la tenía un poco olvidada, la tenía escondida, pues claro, se ha abierto ese cajón y de repente, wow, digo, pues qué mix tan bonito, ¿no? Qué precioso. Precioso. Y entonces, bueno, ya lo he hecho, sin que sea profesional, ya lo he hecho de acompañar a amigas que se han quedado embarazadas después y las he acompañado en muchos procesos, ¿no? Tanto de información a nivel de hospitales, de cómo parir, luego a nivel de yoga, de ayurveda, y digo, jolín, pues si todo lo que estoy haciendo aquí con mis amigas que me encanta y me apasiona, ¿por qué no llevarlo a lo profesional, ¿no? Total. Entonces, creo que la vida es un crecimiento constante, con lo cual, bueno, pues creo que la figura de la doula, pues creo que no sé, me puede ayudar a expandirme más, ¿no? Siempre, yo estoy en constante formación, ¿eh? Siempre me estoy formando. Entonces, claro, pues me encanta que del miedo ha pasado a ser a algo que yo pueda acompañar
¿no? A esas personas en ese miedo que yo tenía. De hecho, muchas veces pasa, ¿no? Desgraciadamente, cuando hay un episodio traumático, muchas personas pues pasan de todo ese transcurso de no aceptarlo, de la ira, del enfado, a aceptarlo y ya un paso más allá, ayudar a esas personas que les pueda pasar lo mismo que le ha pasado a él, ¿no? O a ella. Y ese proceso de transformación y de resiliencia, pues yo creo que también es lo que me ha pasado a mí, pero con un episodio precioso, en lugar de algo traumático, ¿no? Y bueno, pues y también muchas personas, para ellos el parto puede ser traumático, porque ya no hablar de la violencia obstétrica, que esto ya sería otro podcast. Ya. Pues también acompañar a esas mujeres, ¿no? En esos procesos tan, bueno, pues tan negativos, ¿no? Y transformarlos en algo, pues, positivo para su vida. Total. Oye, Neus, y cómo quien nos escuche igual le interese saber más de tu trabajo y todo, con bajo Perdona, que se ha ido un momento la yo conexión. digo que como que para las personas que nos escuchen y les guste pues este proceso del que estás hablando y todo, ¿cómo pueden encontrarte? Pues me pueden encontrar en el Instagram Neusiyogi, o sea, el Instagram Neusiyogi, ¿vale? Y luego ahora vamos a empezar un proyecto con mi familia precioso. De aquí 3 meses, 4 meses, nos vamos a viajar por el mundo durante... Bueno, vamos con billete de ida, no tenemos billete de vuelta, ¿vale? Y entonces vamos a hacer un canal de YouTube, pero ya tenemos el Instagram, que lo abrimos ayer, con lo cual no hay nada colgado, ¿vale? Se llama plan-family, ¿vale? Y donde vamos a colgar un montón de, bueno, pues de cositas del viaje, ¿no? De este viaje de vida, porque no es un viaje de 6 meses, va a ser no sabemos de cuánto, y donde vamos a hacer vídeos con sentido. ¿Qué quiere decir eso? Queremos hacer vídeos con intereses de parte de mi chico, mío, del peque, ¿no? Pero sobre todo habrá de yoga, de maternidad, también de discapacidad, pero el tema que ahora pues me incluye a mí es más la maternidad, ¿no? A mí me gustaría también experimentar, conocer el proceso de las mujeres embarazadas, del parto, del posparto, bueno, pues de todo este mundo de la maternidad en diferentes países del mundo. Entonces haremos entrevistas, también seguro que me formo por allí. Entonces, bueno, pues buscar un poquito también todo ese tema de la maternidad en los diferentes puntos del mundo, ¿no? Qué guay, es que esto nos da para otro podcast entero y Ya, por eso ya anuncio que vamos a hacer sí, otro podcast con Juanma, tu chico, y otro con vosotros dos cuando estéis en el sí, viaje, porque es que me parece brutal este plan. Lo que pasa es que ahora ya no nos da tiempo para más, ya. pero me parece increíble. Pues, Sí, sí, Neo, pero bueno, a nivel de yoga, Neusi Yogi, y luego a nivel, pues todo el tema del proyecto de vida este que tenemos, plan-family. Que aún igual no hay nada colgado, ¿eh? lo pondré en la descripción de todas Vale, formas para que te puedan encontrar. vale. Y Neus, me ha encantado esta conversación y tu relato de parto, que me ha parecido increíble. Te agradezco muchísimo que hayas compartido conmigo y con los oyentes un proceso que a la vez es tan íntimo, porque es un proceso muy íntimo. Y yo creo que es de agradecer pues que haya una persona que quiera pues ponerlo al servicio de otros, porque no todo el mundo igual pues es algo de lo que quiera hablar públicamente, y yo creo que es muy bonito lo que estás haciendo, y te lo agradezco muchísimo y que lo Ay, hayas querido compartir aquí. muchas gracias a ti, Carmen, me ha hecho muchísima ilusión. O sea, desde que me mandaste el audio de, oye, me gustaría, te dije, sí, sí quiero. Sí, porque me parece precioso y a mí el mundo podcast me encanta. Y bueno, cuando relatas algo con pasión, no hace falta preparar nada. ¿Verdad que te decía? No, no tengo nada preparado, Carmen. O sea, no me he preparado nada. Pero creo que te salen las palabras solas, ¿no? Y la sonrisa lo dice todo, si nos están viendo. Sí, Pues ya está. No hay más. No hay más que decir, ¿no? Con una sonrisa así se entiende todo. totalmente, Neus. Sí. Pues muchísimas gracias, y ya te adelanto que nos volveremos a ver aquí en el Sí, podcast.
Bueno, por el momento comenzamos con este y seguiremos hablando de este viaje que has comentado ahora al final. Así que muchísimas gracias por venir, Neus. Genial. A ti, gracias Carmen. Hasta luego. Chao.